En este video vamos a ver cómo realizar la medición de voltaje continuo o también llamado voltaje directo. Este tipo de voltaje lo encontramos en todas las pilas y baterías y también a la salida de las fuentes de alimentación. Todos los equipos funcionan con voltaje continuo. Si es bien cierto que nosotros, por ejemplo, un televisor le conectamos a 220 voltios en alterna, pero internamente tiene una fuente de alimentación que se encarga de convertir el voltaje alterno en voltaje continuo. Entonces, todos los equipos trabajan con voltaje continuo. El voltaje continuo es ese que es constante en el tiempo. Más antes vimos el voltaje alterno. El voltaje alterno es un tipo de señal que va oscilando entre positivo y negativo en el tiempo. En cambio, el voltaje continuo sí o sí se mantiene constante en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo aquí en la imagen una batería de una moto, no, perdón, de un auto que indica los 12 voltios. Este sí o sí en todo momento tiene 12 voltios, no cambia en el tiempo. Ahora vamos a ver un poco cómo seleccionar el tester para poder realizar la medición de voltaje continuo. Como siempre les recalco, siempre primeramente debemos asegurarnos que esté bien conectado los chicotillos en los bornes correctos. Una vez que nos verificamos esto, lo que debemos seleccionar es donde yo voy a medir el voltaje continuo. Fíjense que en este caso está la letra B que viene de voltaje y a su lado tiene el símbolo del voltaje directo, que es una línea recta con otra línea segmentada. Pero en algunos testers esto cambia, no viene el símbolo sino viene las letras, en este caso es DCB, o en algunos casos se da el caso de que viene la letra B de C. El DC viene de corriente directa y la letra B viene de voltaje. En el tester de la derecha es bien similar al primero que vimos, donde yo tengo la letra B que significa voltaje y junto con su símbolo que es una línea recta con una línea segmentada. En este primer ejemplo lo que vamos a hacer es la medición de una pila. Estas pilas son bien comunes encontrarlos en juguetes, en los controles remotos, en las radios. Entonces, como es voltaje continuo, este tiene polaridad. Entonces, fíjense que aquí en la misma pila me está indicando cuál es el negativo y cuál corresponde al positivo. Entonces, debo tener mucho cuidado a la hora de realizar la medición. La gran ventaja es, como vamos a usar un tester digital, si yo me equivoco al colocar las puntas de prueba, no se va a dañar el tester, solamente me va a indicar un signo negativo en la medición para que yo me dé cuenta que esté invirtiendo los chicotillos a la hora de realizar la medición. Entonces, como yo voy a medir una pila y las pilas tienen un voltaje de 1.5 voltios continuos, yo debo seleccionar el rango inmediato superior, que en este caso corresponde a 2 voltios. Fíjense, yo tengo que chocar el chicotillo negro en el negativo de la pila y el chicotillo rojo en el positivo de la pila. Y procedo a realizar la medición con un multímetro. En este caso yo tengo un voltio, 1.05 voltios. Entonces la pila está un poco ya gastada. También voy a encontrar las baterías. Entonces fíjense que igual como es voltaje continuo, yo en este caso me está indicando aquí el positivo y por ende en la otra terminal va a corresponder a la terminal negativo de la batería. Esta batería bota 9 voltios y lo vamos a encontrar casi en todos los multímetros digitales. Entonces, este tester por el tiempo de funcionamiento tiende a agotarse, tiende a descargarse. Fíjense que aquí en el tester me está indicando el símbolo de una batería. Ese símbolo que aparece ahí me está indicando que la batería del tester ya está agotado y es necesario reemplazarlo. Cuanto más agotada está la batería, el tester me da lecturas o medidas incorrectas. Entonces, ni bien salga el símbolo, nosotros debemos reemplazarlo.
no es difícil reemplazar. Nos lo desarmamos y en algún lado va a estar colocado la batería. Fíjense que aquí en este multímetro está en la parte superior, en algunos se encuentra en la parte inferior. Entonces eso depende mucho de la marca y el modelo del multímetro. Procedemos a realizar la medición de esa batería. Siempre se debe seleccionar el rango inmediato superior. En este caso, como la batería funciona con 9 voltios, yo selecciono el rango de 20 voltios. Se procede a la medición, el chicotillo rojo al positivo de la batería y el chicotillo negro al negativo de la batería. Fíjense que esta es la batería que me estaba midiendo de ese multímetro. Y fíjense que desde 9 voltios me está marcando 7 voltios. Por eso que el tester me estaba marcando en un costado el símbolo de una batería para indicarme que la batería ya está agotado y hay que reemplazar. Ahora, si es bien cierto que todas las pilas y baterías siempre tienen el mismo voltaje, yo voy a voy a tener que medir otras fuentes donde ya no son los valores de voltaje el mismo. Por ejemplo, yo tengo aquí un cargador de una portátil. Entonces, si yo quiero medir a la salida el voltaje, yo debo saber qué voltaje bota este cargador, porque si no sé el voltaje, ¿cómo voy a saber que la medida es correcta o es incorrecta? Entonces, lo bueno es que en todas las fuentes, ya sean estos cargadores o de celulares o de cualquier equipo, siempre me indica el voltaje que tengo yo a la salida de continuo. Por ejemplo, fíjense en este caso, ahí donde dice input, me indica la tensión que lo alimento y me está indicando que es de 100 a 240 voltios en alterna y la corriente que consume es 1.2 amperios. Y yo tengo a la salida, y fíjense que dice output, yo tengo en la salida un voltaje de 19 voltios en continua y una corriente de 3.42 amperios. Voy a aclarar esta parte. La mayoría de la gente tiende a confundir y piensa que siempre está botando 19 voltios y 3.42 amperios. Y no es así. Como es una fuente de voltaje, siempre está botando los 19 voltios. Eso es verdad. Pero la corriente no es que está botando siempre 3.42 amperios. Es la máxima corriente que puede entregar esta fuente. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a conectar, voy a tener una corriente y la máxima corriente que me puede entregar es 3.42 volts, perdón, 3.42 amperios. Yo aquí tengo otro ejemplo que es de un cargador de celular. Fíjense que a la salida yo tengo 5 voltios y puede entregar una corriente máxima de 0.7 amperios. La medición de corrientes la vamos a realizar en la última parte del curso porque es la que es un poco más complicada y es la que más tiende a quemar los multímetros.